te eliges presente. Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo interactivo, o en esta ocasión vamos a decir al proceso de cambio. Todos y todas en algún momento de nuestra vida podemos sentir ese no sé qué me pasa, pero sé que me pasa. Ese momento en el que sentimos que debemos de darle la vuelta a algo para poder seguir con nuestro camino. Así que abrimos ese, no sé cómo llamarlo, ese proceso de cambio a través del tarot. Fijaros, tenemos aquí las cartas que arquetípicamente representan esas etapas, ¿no?, dentro del proceso de cambio. El loco puede ser tú, puedo ser yo. Es ese personaje que inicia un camino de vida. Por tanto, esta carta, aunque no va a entrar dentro del interactivo como tal, pero sí que la voy a dejar para que te conectes con su energía y tengas en cuenta que todos y todas somos este personaje mientras andamos por la vida, ¿no? Y ese personaje, como os decía, llega a una etapa de su vida en la que quizás no siente que está en el camino correcto, quizás siente que se ha equivocado en sus decisiones, quizás no sabe hacia dónde tiene que dirigirse, y entonces llega a ese momento del que os hablaba e inicia el camino hacia el colgado. Ese momento de trampa de ego en donde sentimos una cosa, pero nuestra cabeza dice otra, o nuestra emoción dice otra. Podemos superar ese momento de manera rápida. Podemos estar muchísimo tiempo dándole vueltas a algo, a una situación, a un momento, y quedarnos de manera larga y continuada en la energía del colgado. E incluso hay personas que se quedan colgadas durante mucho tiempo. Una vez hemos atravesado el colgado, llega el arcano de la muerte, que nos ayuda a superar al ego. A pesar de lo que nuestra cabeza nos diga, entendemos que debemos avanzar y para ello debemos empezar a transformar y debemos empezar a dejar atrás maneras de pensar, personas, creencias, actitudes, etc. Y en ese momento llega la templanza para guiarnos hacia los caminos que debemos de seguir, que no son fáciles, pero probablemente deberemos rendirnos a su guía para poder lograr aquello que habíamos o que queríamos o que tenemos la esperanza de lograr. Pero antes de empezar a recoger los frutos, deberemos pasar por la energía del diablo, una energía que nos potencia la profundidad. Aquí deberemos enfrentarnos a nuestros errores, a darnos cuenta de ellos, a darnos cuenta de qué actitudes, de qué creencias no nos han estado ayudando hasta ese momento colgado, ¿no? En muchas ocasiones nos centramos en culpar a lo externo o no acabar de profundizar en nuestras propias
equivocaciones o en nuestras propias actitudes que a veces, por nuestras creencias, por nuestra educación, no son las más convenientes para lograr aquello que nos hemos propuesto. Y una vez hemos tocado fondo, llegamos al momento torre, esa carta que da un poco de yuyu, pero que en este proceso de cambio viene para liberarnos, para arrancarnos de ese lugar en el que no nos sentimos cómodos y nos abre las puertas a la estrella para volver a llenarnos de esperanzas, que no de expectativas, ojo, cuidado, que os veo venir, y llevarnos a eso, a volver a llenarnos, ¿no?, de ilusión y de esperanza, para que poquito a poco volvamos a reconectar con nosotros, a confiar, a estar seguros de nuestra decisión, de ese camino al que queremos seguir, y a volver a conectar de manera plena con nuestra propia esencia, con nuestra alma, con nuestra manera de sentir, de querer, de amar aquello que queremos vivir. ¿Sí? Bien, pues durante, como veis, 7 semanas haremos este proceso de cambio a través del tarot y lo haremos juntos. Y probablemente tras ese proceso, al igual que hice con el proceso de amor consciente, habrá una meditación para poder integrar todo eso a través de la meditación también. Pero como os decía, abrimos un nuevo proceso, el proceso del cambio, a través de 7 interactivos en los que en cada interactivo tendremos un arcano como protagonista. Así que invitado estás a hacer ese proceso de cambio conmigo. Y llegamos a la cuarta parte del proceso, la cuarta etapa, que viene de la mano del diablo, aquel que nos acompaña a las profundidades. Nos lleva de la mano directamente al inframundo. Aquí nos miramos al espejo, sin focos luminosos y sin purpurinas. Es el momento de enfrentarnos a nosotros mismos y ver esas actitudes que quizá no nos gustan demasiado, pero que son necesarias reconocer y aceptar. Es el momento de superar las resistencias internas y atrevernos a ver más allá de nuestro ego. Si te atreves a ir al inframundo, a tu propia profundidad, elige una de las 3 opciones: sombrerito de color morado, sombrerito de color verde o sombrerito de color naranja. Y mientras te tomas el tiempo para decidir qué opción es la tuya, déjame recordarte que son energías generales, que te quedes con aquello que te resuene, que te vibre. No intentes encajar el mensaje a la fuerza. Aquello que no te sirva, suéltalo al universo y quédate con lo que te sirva, o guarda aquello que no te sirva en el cajón desastre por si más adelante pudiera resonarte. Dicho esto, inicio con la primera opción, el sombrerito de color morado. Pues bienvenido, bienvenida, brujito, brujito, que has elegido el sombrerito de color morado. Vamos a ver qué te está atando sin darte cuenta en este proceso de cambio. Así que vamos a ello, ¿te parece?
Ok. Vamos a ver. Tenemos al 4 de bastos, por tanto, si lo unimos a las otras lecturas, probablemente esta vaya para esas otras opciones en donde el control, la estabilidad iban muy de la mano. Y aquí nos volvemos a encontrar con lo mismo. Esa necesidad de sentirte estable, de sentir que lo tienes todo controlado, que lo tienes todo bien encuadrado en tu visión, en tus creencias, en tus valores. Es como que nada que te inestabilice puede entrar en tu manera de ver este proceso, ¿no? Todo cambio entra dentro del deshacernos de la estabilidad, de la seguridad, de lo conocido, y por tanto debes entender que para poder avanzar en ese proceso debes soltar amarras, debes cortar con ciertas cosas, dejando atrás ciertas actitudes, ciertas rutinas, ¿no?, que te mantienen ahí en ese confort o en esa zona cómoda, vamos a llamarlo, para que tú puedas avanzar. Si no cortas, si no entiendes, si no integras que para proseguir en ese proceso de cambio hay cosas que deben terminar, hay cosas que debes de soltar, probablemente te va a costar muy mucho el poder seguir avanzando en ese proceso de transformación, porque si te mantienes atado a ciertas visiones, a ciertas creencias, a ciertas situaciones, porque te sientes cómodo, cómoda en esa actitud, o porque el hecho de cambiar tu manera de ver o de entender esta situación te inestabiliza, probablemente te vas a mantener en las actitudes, en los patrones aprendidos, esos patrones que te han llevado al momento presente, y que si no entendemos que debemos empezar a transformar todos esos patrones, nuestra realidad seguirá siendo la misma. No podemos avanzar si no interactuamos con nuestra realidad de manera distinta. Si queremos que algo cambie, primero debemos entender que debemos de cambiar nosotros. Si no cambiamos nosotros, si siempre actuamos, decimos, pensamos, vemos desde el mismo prisma, desde el mismo lugar, las soluciones, las respuestas, los caminos siempre serán los mismos con el mismo resultado. Así que es momento de mantenerte en el proceso de cambio, entendiendo que hay que soltar, y entendiendo que hay que soltar la comodidad, entendiendo que a veces cuando estamos en estos procesos no acabamos de ver claro cuál es el futuro, no acabamos de ver clara cuál es la meta. Podemos transitar desde la duda, desde el miedo, desde el no tener claro hacia dónde tengo que ir, hacia dónde me tengo que dirigir, qué pasos he de dar. Pero al final, fíjate en esta imagen, vemos aquí una moneda y debajo vemos una vela. Por tanto, el pensar, el entender o el tener la esperanza de que vas a seguir viendo claro, o que todo lo que tienes que procesar y todo lo que tienes que transitar tiene que ser como muy claro, muy contundente, muy
muy concreto, eso te mantiene en ese patrón de comodidad, de confort. Como te digo, en esos procesos de cambio, en muchas ocasiones transitamos por la duda, por el miedo, por el ¿estaré haciendo lo correcto? Porque no acabamos de ver claro cuál es el camino a seguir, si realmente lo que sentimos, lo que pensamos es lo que realmente sentimos o lo que realmente pensamos, o es un momento transitorio. Te quiero decir que al final el creer que lo tienes que tener todo clarísimo, te mantiene, o es una manera que tiene tu mente de alguna forma de manipularte para mantenerte en esa zona cómoda, en esa zona en donde lo conocido prima por encima de lo desconocido, por encima de la aventura, por encima del ir o de seguir avanzando en ese proceso de cambio. Y me da igual en el plano que sea, incluso en el plano personal es probable que se dé muchísimo más este miedo, ¿no? El hecho de querer cambiar cosas de ti, de que ves que hay cosas que a lo mejor no te acaban de gustar, actitudes, etcétera. Y ese soltar tu manera de pensar, tu manera de ver, es muy complicado y da mucho miedo, porque al final dudas, ¿no? Entras en esa duda de ti mismo. ¿Realmente hasta ahora he estado actuando tan mal? ¿Realmente tengo que cambiar, ¿no? Y al final te das cuenta de que, como te decía, esas son trampas de tu mente o de tu ego para mantenerte en el mismo lugar de siempre. Si hay cambio, tiene que haber transformación interna. Recuerda lo que nos decía la templanza en el interactivo anterior. Si quiero que mi exterior cambie, tiene que cambiar mi interior. Así que, dejando esto clarito, vamos a seguir, porque me da la sensación de que ocultas muchísima magia en tu interior. Tienes mucha intuición. Sabes ver con claridad, mucho más allá de lo que se ve en realidad, ¿no? Y quizás no te estás atreviendo a confiar en esa intuición, a confiar en esa voz interior, a superar esos miedos, a dejar aflorar tus emociones, tus sentimientos, a que salgan un poco a la luz, ¿no? A que vean o a poder expresarse o a poder proyectarlas. Y déjame decirte que todo esto que te acabo de decir en ti son grandes cualidades. En el momento que tú confíes en esa voz interna, en esa intuición, en tus emociones, en tus sentimientos, vas a ver cómo emergen como un flotador. Tienes una gran capacidad para intuir lo que debes hacer. Tienes un mundo interno tremendamente rico, tremendamente potente, y es una pena que de alguna forma lo estés opacando, ¿no? Por esa comodidad. Es momento, sombrerito de color morado, de que te atrevas a ver lo que hay dentro de ti, que te atrevas a profundizar en tus emociones, en tus sentimientos, en tu magia interna, porque de ahí pueden surgir muchas fortalezas, pueden surgir
¿cómo te diría? Muchas herramientas que te ayuden a poder ver con claridad y a poder salir de esa zona cómoda en la que te gusta moverte, ¿no? Es como que necesitas hacer un estudio profundo de ti mismo, ser muy honesto, muy honesta contigo misma o contigo mismo y hacerte caso a ti, a nadie más, a ti, porque al final esta carta habla de lo que tú realmente sientes y de lo que tú a nivel interno ya sabes, pero que quizás estás desoyendo por miedo a perder ese control o esa seguridad o esa estabilidad. Y siempre te pones como hándicap, no es que lo tengo que ver más claro, no es que eso tiene que estar como más concreto, no es que, olvídate, escúchate, haz caso a tu intuición, que no a tu cabeza, a tu intuición, evidentemente pensando con lógica, pero escuchando a tu intuición para poder salir de esa rueda en la que andas metido o metida de control, de estabilidad y de necesidad de ver con claridad cosas que las verás claras quizás más adelante. Pero como te decía, en estos procesos de cambio pasamos por muchos momentos de duda, momentos más grises, ¿no? El 2 de oros viene para decirte que al final poder liberarte de todo esto viene dado por darte prioridad. ¿A qué le das prioridad? A ti, a tu miedo, a ese posible camino, cambio que estás por vivir o a lo ya conocido. ¿Te vale la pena transitar o quedarte donde estás a pesar de que sientes de que no estás en armonía o no te sientes pleno en ese lugar? ¿O te vas a atrever a vivir lo que sientes? A transformarte para ser aquello que sientes que debes ser. Está en tu mano darle o darte prioridad. Dar prioridad a lo que realmente pese más en tu vida. Y aquí sí te digo, porque en el diablo sí te voy a decir algo. Quizás para ti, para esta opción, esta etapa es la etapa clave. Tú decides, el libre albedrío es para todos, pero si decides quedarte donde estás, si decides no seguir transformando porque me da miedo, porque prefiero la estabilidad, para tu propio beneficio, suelta aquello que podría haber sido. Si por lo contrario eliges el camino de la transformación, el camino de esa etapa de cambio, intenta soltar el miedo y la necesidad de estabilidad, que volverá a llegar, de eso no tengas ninguna duda, volverá a llegar, pero pasando por ese periodo de cierta inestabilidad, con picos de clics mentales, de decir, wow, qué guay, ¿no? Pero para volver a la duda, con estos interactivos no quiero pintaros un panorama maravilloso, porque lo será evidentemente, pero pasando por zonas grises, por zonas espinosas, por zonas dolorosas, aunque la recompensa valga la pena, sin ninguna duda. Pero en esta cuarta etapa empezamos a ver las espinas y las zonas grises del camino. Yo te animo a que reflexiones hacia dónde quieres ir,
a que des prioridad y a que sueltes de una vez la opción no elegida. Sobre todo para que tú te mantengas en serenidad, en tranquilidad y no entres en esa pelea continua de qué habría sido, qué habría pasado, qué he perdido, qué no he perdido. Cuando tomamos una decisión, que sea aceptando también las consecuencias propias y externas. ¿De acuerdo? Pues ya estamos aquí, brujito, brujita, que has elegido el sombrerito de color verde. Vamos con tu opción, vamos a ver qué te está atando sin darte cuenta en este proceso de cambio. ¿Cuáles son esos patrones, actitudes, formas que deberías observar para poder soltar y empezar a seguir avanzando? Qué curioso. Vale. Fíjate, hablando de patrones, ¿no? Esos patrones que pueden estar ahí dando un poco la nota, ¿no? Y es esa necesidad de saber tomar las decisiones correctas. Que está muy bien, cuidado. Está muy bien saber en cada momento qué debemos hacer, qué es lo correcto, qué es lo incorrecto, qué es el camino que más nos va a beneficiar, qué menos, qué patatín patatán. Pero hay que tener en cuenta la carta que tengo al lado, la carta del 2 de espadas. Por lo que, un poquito parecido a la opción anterior, pero desde otro lugar. Me explico. Para ti, ¿cuáles son las decisiones correctas? Las que te mantienen protegido o protegida. Las que te mantienen encerrado en esa copa de protección que tienes rodeado o que te tiene rodeado, rodeada. Realmente esas decisiones que tomas están basadas en una objetividad real o están basadas en lo que te dice tu mente que te va a doler, en lo que te dice tu mente que vamos a decidir por aquí porque ahí no nos vamos a poner en peligro. ¿Realmente estás decidiendo con libertad, con todas tus emociones bien recolocadas, habiendo mantenido una conversación muy seria y estable con tu mente? ¿O estamos dejando que nuestra mente siga enviándonos alertas de peligro constantemente para mantenernos protegidos? Y ojo, que eso nos pasa o nos ha pasado a muchos y a muchas, y nos pasa a muchos y a muchas, pero debemos tomar conciencia, o en este caso, las personitas que habéis elegido esta opción, debéis tomar conciencia de que muchas de las decisiones que estáis tomando, muchos de los pasos que estáis dando, tienen un trasfondo de protección, que no estáis haciendo las cosas desde la libertad, por muy mucho que tú creas que sí, por muy mucho que tú te digas, no, yo esto es lo que quiero. Si el que decide es la protección,
Si quien decide es el miedo a sufrir, si quien decide es el miedo a mostrarse, no estás decidiendo con libertad. Estás decidiendo, sí, pero desde esa pátina de protección que no te está dejando proyectarte en totalidad, que no está dejando que te proyectes con total libertad, tal y como eres, tal y como quieres, por miedo a sufrir, por miedo a sentirte vulnerable frente a los demás, por miedo a que alguien venga y te haga daño. Por tanto, las decisiones que este Rey de Copas generalmente nos habla de esa persona poderosa que sabe lo que le conviene en cada momento, que decide teniendo en cuenta sus emociones, pero sobre todo teniendo en cuenta también lo que mejor le va a convenir. Si lo que te conviene es sentirte protegido, no estás decidiendo con la libertad con la que deberías decidir en estos momentos. ¿Y qué te dice el diablo? Que lo que te está manteniendo atado a no seguir avanzando justamente es esto. Justamente es revisa desde dónde estás decidiendo. Revisa desde dónde estás intentando soltar. Revisa desde dónde estás trabajando esa transformación y ese cambio. Porque por más que tú estás, abro comillas, decidiendo desde el equilibrio, cierro comillas, la verdad es que ese equilibrio no es tan real como tú crees. Y no es que lo estés haciendo mal, ojo, no se trata de eso, se trata de que en general nuestra mente es sumamente poderosa. Fíjate que yo he llegado a la conclusión que al igual que nuestra mente puede ser nuestro gran aliado, también puede ser nuestro peor enemigo. Tiene un poder de convicción total, pero total. Y ahí es donde para vosotros viene la dificultad, desobedecer un poco a esa mente que te dice protégete. Cambia sí, pero poquito. Haz esto sí, pero hasta ahí, porque si das un paso más igual te caes. Por tanto, observa esa parte, medita sobre esto, reflexiona, dale una vuelta desde donde, profundiza qué mensajes te estás diciendo a ti mismo o a ti misma en este proceso de cambio. Y corta con esos mensajes, corta con esa manera de hablarte, de querer sobreprotegerte, porque evidentemente, y también lo quiero dejar claro, no se trata de tirarnos al vacío sin paracaídas, ni mucho menos, cuidado. Se trata de atrevernos a mirar por el precipicio, a ver si hay mucha altura para poderme poner el paracaídas o no. Lo que no te digo es que no saltes. Salta con la protección que debas, pero salta. Mira la carta. Un as de bastos. Tienes absolutamente todas las puertas a tu alcance para hacer lo que te dé la gana, para sembrar las semillas futuras que te dé la gana, para apasionarte, para atreverte, para accionar, para dejar salir todo ese potencial que encierras dentro de ti bajo esa capa de protección, bajo esa cúpula de protección. Lo tienes todo.
Tienes el fuego necesario, las herramientas necesarias, las oportunidades necesarias, la valentía, la acción. Cachis, no te protejas tanto. Protégete lo necesario, repito, mira si hay mucho precipicio y ponte el paracaídas o no, dependiendo de la altura, pero salta porque lo que te espera es maravilloso, lo que te espera son puertas abiertas hacia donde tú te quieres dirigir, puertas abiertas a crear tu propia magia, a decidir desde esa libertad y desde ese liderazgo lo que tú quieres vivir y cómo lo quieres vivir y con quién lo quieres vivir. Volver a recuperar ese brillo, esa inocencia, esas ganas de saltar, ¿no? Que tanto os hablo del salto, pues venga. Pero es necesario, repito, que dejes de esconderte tras esa capa de protección. Y ten paciencia porque los frutos llegarán, la sensación de estar haciendo bien el trabajo te llegará. No tengas prisa, disfruta, date el tiempo, porque no es fácil. Aquí en esa lectura de tarot de 4 cartas parece que sea, venga va, lo hago con un plis plas, y no es así. Yo soy consciente de que esos periodos de transformación, os lo he dicho infinidad de veces, tienen muchas espinas, tienen zonas muy grises, tienen zonas muy negras, tienen zonas muy blancas y luminosas, pero hay que tener en cuenta el paquete. No podemos tirar la toalla a la primera espina o en la primera zona gris. Bueno, podemos, deber no deberíamos, pero poder evidentemente que podemos. Pero si queremos llegar a alcanzar esa meta que nos hemos propuesto, esa transformación, ese cambio en el ámbito que sea, debemos darnos el tiempo, debemos darnos la comprensión, debemos ser empáticos con nosotros mismos y disfrutar del proceso y dándole tiempo a que las cosas se vayan asentando, se vayan integrando, porque no solamente es hago el trabajo y ya está, sino que a la vez también es integrar todas esas lecciones que hemos aprendido, todo eso que hemos visto en ese proceso, también lo debemos ir integrando, porque si no hay integración es como si no hiciéramos nada. Y todo eso requiere de tiempo, requiere de tener paciencia, de ser empáticos con nosotros mismos y de querernos mucho. Y darnos la oportunidad y ser comprensivos si volvemos a caer en ese patrón. Pero cada vez que caigamos en ese patrón nos daremos cuenta antes de que hemos vuelto a caer en ese patrón y por ende saldremos mucho antes de ese patrón. Pero todo requiere ilusión, ganas, pasión, comprensión y tiempo. Y eso es lo que el tarot te dice que debes regalarte. Ser comprensivo, pero no quedarte atorado en este patrón, sino que empezar a atreverte a vivir con pasión este periodo de cambio, este periodo de transformación, aprendiendo de ti, aprendiendo de lo que no te gusta, incluso de ti mismo, y amarte a pesar de ello, porque al final nadie es perfecto, todos tenemos luces y todos tenemos sombras. El kit de la cuestión es saber amarnos con el paquete entero. Así que querida brujito, brujita que has elegido esta opción, ya sabes, toca salir de esa copa de cristal bajo la que te escondes y empezar a abrir puertas, venga, pero a manos llenas.
¿De acuerdo? Pues bienvenido, bienvenida, brujito, brujita, que has elegido el sombrerito de color naranja. Vamos a ver qué te está atando sin darte cuenta a ese no avanzar en tu etapa de cambio o de transformación. Vale. Pues fíjate, eres alguien con una proyección de mucho inicio, te gusta iniciar cosas, eres la típica persona probablemente muy social, muy abierto, muy activo, a quien le gusta las novedades, a quien le gusta descubrir cosas, que se ilusiona o se apasiona de primeras, de wow, ¿no? Fíjate, esto es nuevo, fíjate, una nueva oportunidad, fíjate, yo qué sé, una nueva, algo que acabo de ver, algo que acabo de descubrir, etcétera. Y ahí estás tú como muy en tu salsa. Pero ¿qué pasa? Querida sombrerito de color naranja. Que nos quedamos en la comodidad y no avanzamos y nos quedamos ahí. Wow, sí, me ilusiono y venga, va. ¿Qué tengo que hacer? Ah, amigo. Pero cuando te empiezan a decir esto es. Ah, no, porque yo sé lo que quiero. Y yo ya he hecho el trabajo. ¿Qué me estás contando? Que yo tengo que trabajar más. No. Yo estoy muy bien así. Muy cómodo, muy en mi zona de confort. Yo soy alguien que tiene las ideas como muy claras. Y sí es cierto que me gusta la novedad, pero cuidado, que no me suponga un esfuerzo, que no me suponga salir de esa zona cómoda en la que yo generalmente me muevo, porque entonces ya ahí ya no nos sentimos tan con ganas, tan ilusionados, tan atrevidos, tan apasionados, ¿no? Es como aquel que le gusta empezar una relación o un trabajo y lo empieza con muchas ganas y a la semana dice, jolines, qué coñazo, ahora tengo que volver a levantarme a las 8 de la mañana y volver a ir al trabajo y entrar en una rutina. Uy, no, qué pereza, para eso no hubiera cambiado, me hubiera quedado como estoy. Ah, amigo, pero si queremos esas novedades, si queremos ese cambio, si queremos esa transformación que hemos iniciado porque nosotros así lo hemos sentido, porque nosotros así lo hemos querido, esa transformación requiere de cambiar actitudes. Y el quedarme con que yo ya estoy bien así no te va a ayudar a hacer el cambio que tú necesitas hacer. Porque si tú ya estás bien así, ¿para qué has iniciado ese periodo de cambio? No tiene sentido. Si tú ya sabes lo que tienes que hacer, si tú ya sabes todo lo que tenías que saber, ¿por qué quieres cambiar? ¿Qué es lo que quieres transformar? ¿Por qué no te dejas sorprender por lo que puedas descubrir? Por lo que puedas conocer nuevo de ti, de tus situaciones, de tus vínculos, de lo que sea, me da igual. ¿Por qué te niegas la oportunidad de abrir esas puertas?
de profundizar en esas puertas, o por lo menos de traspasarlas. Porque sí, buscar puertas las buscas y además te encanta. Pero amigo, a la hora de abrirla y dar un pasito para adelante, no, cuidado, que yo ahí estoy muy cómodo, muy cómoda. Esa actitud de estar por encima de todo, mira, esto me recuerda mucho y es un ejemplo, que nadie se lo tome a personal, pero es como ir a un terapeuta, a un psicólogo, porque estoy triste, porque, yo qué sé, he roto con mi pareja y necesito pasar esa etapa de duelo, etcétera, ¿no? Y necesito que me ayudes a ver con claridad, y necesito superar, y necesito ver. Vale, ok, pues vamos a terapia o vamos al psicólogo, venga, va. Pero en cuanto me siento delante de ese terapeuta o delante de ese psicólogo y le empiezo a decir y les empiezo a contar mi realidad, mi visión, mi creencia, lo que sea, y ese terapeuta o ese psicólogo me dice, ya, pero ¿y tú? Yo, no, si el problema lo tiene el otro. Ya, pero ¿para qué estás aquí? ¿Para ver tú con claridad o para echarle la culpa al otro? Entiendo que cuando vamos a un psicólogo, a un terapeuta, a un profesional de la índole que sea, para mirarnos a nosotros, no para mirar o para echar balones fuera, ¿no? Pues esto es lo mismo, es como si tú fueras al psicólogo y en vez de, venga, va, abro la puerta y entro hasta el fondo y me divierto y lo vivo yo, es, no, yo ya he abierto la puerta, ahora haz tú el trabajo porque yo ya lo sé todo. No, es un poco así. Y te digo todo esto, te he soltado todo este rollo porque, fíjate, tenemos a un 8 de oros que te dice, la capacidad de profundizar, la capacidad de trabajar que puedas llegar a tener es infinita. La capacidad de llegar a la raíz de las cosas, de ver los detalles, de matizarlos, de seguir profundizando, de hacer un buen trabajo, no solo externo, sino sobre todo interno, es brutal. ¿Qué es lo que te da miedo? Sombrerito de color naranja. ¿Qué es lo que no te estás atreviendo a ver ahí? ¿Por qué no te atreves a dar ese paso? Tienes una herramienta, tienes una cualidad en ese aspecto brutal, porque probablemente cuando te pongas manos a la obra, eres de aquellos que pinchan hueso, que profundiza y que no se queda conforme con lo primero que encuentra, ¿no? Es como, wow, vamos descubriendo, ¿no? Es como mucho la energía del as de bastos, ¿no? Es voy descubriendo y me voy ilusionando. Tienes esa capacidad, tienes esa cualidad. Atrévete, descarta la comodidad, descarta también ese yo lo sé todo, ¿no? O yo no necesito conocer o saber nada más de mí porque yo ya estoy, no. Siempre aprendemos, siempre podemos seguir evolucionando, siempre podemos seguir creciendo, siempre nos podemos seguir ilusionando con nosotros mismos. Y tú tienes una gran capacidad para ello, para profundizar, para ir hacia adentro, para sacarle todo el jugo a cualquier experiencia personal. Hazlo, atrévete, vive con intensidad este proceso de cambio. También es cierto que hay algo de tu pasado
que no has acabado de soltar, ¿no? Y quizás sea eso que te mantiene un poco ahí. Recuerda algo. Tú ya no eres aquel o aquella que fuiste. Te han sucedido cosas, has evolucionado, has vivido, te has dado cuenta, etcétera, ¿no? Y por ende, debes ver ese pasado desde quien eres hoy, desde otra perspectiva. Quien te dice a ti mismo, dice a una situación, dice a una emoción, dice a una experiencia, da igual. Míralo con ojos de presente, con sentimientos de presente, con las emociones de quien eres hoy en día, no de quien fuiste, porque ya no eres ese o esa persona. Y eso quizás puede ayudarte a liberar, al igual que darte cuenta justamente de lo que te estoy diciendo, que ya no eres, que esos pasos que has dado, ya estamos en la cuarta etapa, que esos pasos que has dado ya te han transformado. A pesar de que tú te acomodes, ya te han transformado. Ya no eres el mismo que desde el inicio. Y darte cuenta de eso, tomar conciencia de eso, sin ninguna duda puede ayudarte a soltar un poquito más esa comodidad, a darte cuenta de todo lo que has avanzado a pesar de esa comodidad. Te ayudará a darte cuenta que trabajando y profundizando puedes ser alguien totalmente distinto a quien eres, o totalmente alineado, mejor dicho, porque totalmente alineado a quien tú percibes que debes ser. Porque al final estos caminos de transformación, de cambio, son caminos que decidimos nosotros por voluntad propia, o a veces no los decidimos nosotros, pero las situaciones o las circunstancias nos ponen en la casilla de salida de ese proceso y nosotros decidimos avanzar dentro de todo el proceso, ¿no? Por ende, es importante que no pares ese trabajo interno, que no pares por acomodarte o por creer que ya está, que ya he hecho todo lo que tenía que hacer, ya sé todo lo que tenía que saber, ahora ya que lo hagan los demás. No, sigue profundizando, puedes llegar muy lejos, sombrerito de color naranja. Puedes llegar muy lejos para ver de dónde vienes y darte cuenta de esa gran transformación, de esa gran riqueza interna que albergas. Así que no te me acomodes, ¿de acuerdo? Y hasta aquí el interactivo de hoy. Cerramos la cuarta etapa En Proceso del Cambio. Para hacer una pausa hasta el siguiente interactivo, que llegará esa gran temida carta del tarot, la quinta etapa, la torre. Una torre que nos vuela por los aires los viejos esquemas. Os decía que todo proceso de cambio tiene luces y tiene sombras, y ahora toca bajar a ver las sombras. Así que gracias por acompañarme en este nuevo interactivo. Recuerda, te espero en el próximo con el arcano de la torre. No te asustes. Y recordarte que puedes suscribirte, dejar tu like, compartir, comentar, etcétera, etcétera. Gracias y hasta el siguiente interactivo. Donde tú te eliges presente.